Bueno, pues buenas tardes otra vez y buenos días en la parte de América que nos están siguiendo. Vamos a dar paso a la última charla de esta tarde en este módulo de conferencias dedicada a investigación esta tarde en materiales y procesos sostenibles. Para mí también es un placer y dar la bienvenida al ingeniero Carles Mesado. Es ingeniero químico por la Universitat Jaume I y doctor en tecnología nuclear por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado 7 años en USA, ingeniería encargada de la fabricación del combustible nuclear en España, y ha colaborado activamente con jóvenes nucleares para la divulgación de la tecnología nuclear. Actualmente se está dedicando a la inteligencia artificial en SDG Group, con Python considerada su otra gran pasión. Correcto. Sin más demora, te paso la palabra, no sin antes, pues también, igual que a los anteriores ponentes, agradeceros el que atendéis a nuestra llamada Claro. y nos podáis un poco ilustrar en todos vuestros conocimientos. Claro. Bienvenido y tienes la palabra. Gracias. Pues nada, muchas gracias por la presentación. En esta charla quizás un poco más distinta de las anteriores porque vamos a hablar de otro ámbito más centrado en el nuclear. Vamos a aprender incluso cosas de física, pero no os preocupéis que estoy aquí para explicarlo muy bien y muy facilito. Siempre me gusta empezar, bueno, buenos días, buenas tardes aquí, buenos días en Latinoamérica, y como decía, siempre me gusta empezar preguntando un poco, cuando digo la palabra nuclear, ¿qué os viene a la cabeza? Peces de tres ojos, residuos. ¿Alguien podría decirme algo? Me asusta un poco por lo que se ve en las películas, por las tele. Bueno, pues si en esta charla soy capaz de modificar un poco alguna de estas ideas, yo ya me doy por satisfecho. He dividido esta charla en 3 grandes bloques, una pequeña introducción para que sepáis de qué estamos hablando y para poder explicar los otros bloques. Un segundo bloque de industria y intentaremos aplicar un poco la tecnología nuclear, una posible aplicación a la industria cerámica, que puede ser muy interesante. Y un tercer bloque de sostenibilidad, que daremos respuesta a preguntas tan interesantes como si la energía nuclear puede ser verde o sostenible. Empezamos un poco con la introducción. Vale. Las centrales nucleares no son, a grandes rasgos y saltando las diferencias, no son tan distintas de lo que podría ser otras centrales convencionales. La idea es calentar agua. En las centrales tradicionales es calentar agua, producir vapor que va a una turbina y gracias a un alternador producir energía, electricidad. En una central tradicional quemamos cosas, carbón o gas natural, y por tanto emitimos CO2, que es lo que más nos impacta a nivel de cambio climático. Por tanto, queremos evitarlo. Pero en una central nuclear lo que hacemos es producir esta energía y calentar el agua a través de reacciones nucleares que llamamos fisiones, que ahora después veremos de qué van. Y por tanto, no quiero dejar de deciros que como no hay quema orgánica, química de cosas, no emitimos CO2. Es un gas que actualmente queremos evitar en la industria, a ser posible. Pero alguien me dirá, vale, pero si tienes en cuenta todo el proceso, desde que el mineral uranio sale de la mina hasta que se construye el elemento combustible, lo transportas a la central, lo desmantelas a la central y gestionas residuos, ahí sí emites CO2. Correcto, ahí sí emitimos CO2 igual que todas las otras fuentes energéticas si tenemos en cuenta todo el ciclo de vida. Y se han hecho estudios y en concreto la nuclear, la nuclear estaría por ahí, que es un nivel más o menos de emisión de CO2 teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, igual más o menos que la eólica y la mitad que la solar. En cualquier caso, todas estas mucho, mucho menor que el carbón y el gas natural. Otra pregunta que me gusta hacer. ¿Cómo creéis que es el combustible nuclear? Es decir, llegamos al reactor y ¿qué echamos ahí? ¿Es un líquido? ¿Es un gas? ¿Qué color tiene? ¿O cómo pensáis que es esto? Es un sólido, correcto. A lo mejor aquí hay muchos ingenieros y alguien ya lo sabe, ¿no? Pero sí, correcto. Son unas barras, lo están diciendo por ahí. Ahora lo vemos en detalle. Aquí veis unas pastillitas que tengo aquí por casualidad. Un par. Entonces, generamos estas pastillitas, que es un elemento cerámico, igual que generáis vosotros baldosas, revestimiento, etcétera. Esto se hace con prensas y hornos, igual que la industria cerámica.
en este caso es 1 centímetro de altura y un poco menos de diámetro. Tendrán sus diferencias de temperatura, presión, ahí ya no lo sé. Pero generamos muchas de estas pastillitas, un elemento cerámico a base de dióxido de uranio, que introducimos en unos tubos metálicos de una aleación llamada circaloye. Y muchos de estos tubos de pastillitas los metemos dentro de unos esqueletos metálicos. Los esqueletos metálicos son simplemente para que no se desmoronen los tubos y se mantengan de forma vertical. Y a uno de estos, con todos los tubitos y todas las pastillitas, llamamos elemento combustible. Y en los reactores comerciales españoles, la mayoría de ellos, hay unos 157 elementos combustibles. Es decir, que hay miles y miles de pastillitas. Entonces, la principal ventaja de este material, de la energía nuclear, es que es altamente energético. Decimos que tiene una alta densidad energética. ¿Por qué? Porque con una sola de estas pastillitas puede obtener la misma cantidad de energía que con más de 500 litros de petróleo o casi 500 metros cúbicos de gas natural o 1 tonelada de carbón. Entonces, si en un reactor hay miles de esas pastillitas, podéis hacer los cálculos. Ahora unos términos clave que me gustaría introducir. Empezamos facilito por la fisión. La fisión es la energía nuclear puede obtenerse con fisiones, que es separar átomos, dividirlo en dos o más pedazos, que llamaremos productos de fisión, eso es la fisión, o unir átomos más pequeños en uno más grande, que sería la fusión. También se obtiene energía en los dos casos. Los átomos grandes queremos dividirlos y los átomos pequeños queremos unirlos. Pero los reactores comerciales se basan en fisión, en partir cosas. La segunda sería la sección eficaz, que es la probabilidad, nos da la probabilidad para que ocurra una interacción neutrónica u otra. Por ejemplo, una interacción neutrónica posible es la fisión. Otra es absorción, otra es un scattering, que es un rebote, y hay muchísimas. Y otro sería el enriquecimiento, que cuando hablamos de enriquecimiento en los reactores comerciales actuales hablamos de la proporción del isótopo uranio-235. Porque el uranio, cuando lo sacamos de la mina natural, tiene una proporción de este isótopo de solo el 0,71%. Pero en reactores comerciales, la mayoría de ellos actuales, necesitamos aumentar ese enriquecimiento hasta un máximo legal de un 5%, en comparación de las armas nucleares que están a un 95%. Por eso, esa diferencia de más de un 90%, no podría nunca un reactor nuclear comercial civil explotar como una bomba atómica. Físicamente imposible. Entonces, pregunta, ¿por qué necesitamos aumentar el enriquecimiento? Bueno, con estos dos términos que os acabo de decir, los podemos unir. Aquí tenemos las secciones eficaces, es decir, la probabilidad, en este caso, de fisión, que nos da la probabilidad de que fisione un isótopo del uranio 235 y un isótopo del uranio 238. 238 es el mayoritario cuando sacamos el uranio de la mina, en el natural. Y el 35 está en muy baja proporción, en 0,71%. Vemos en el eje de las Y la probabilidad y en el eje de las X la energía de la partícula incidente, en este caso un neutrón, que llegará al isótopo y lo fisionará o no. Cuando más energético, más velocidad tiene. Entonces vemos que la probabilidad en esta escala logarítmica del 235 llega a 10 elevado a 5. No es probabilidad referida a 1, es otro tipo de probabilidad. Y en este caso del isótopo 238 la probabilidad llega como mucho al 1. Entonces vemos que en cualquier caso la probabilidad del 235 es mucho, mucho mayor de que fisione. Y como los reactores lo que queremos es que fisione, por eso necesitamos aumentar la proporción de este isótopo, para que haya más probabilidad de fisión. Si no, aquello no funciona. En la mayoría de reactores comerciales. ¿Qué más cosas? Combustible. Ya hemos visto el combustible, que está formado principalmente en su parte más interior por estas pastillitas. Pero el combustible, al generar fisiones, se calienta porque libera energía. Pregunta ya por ahí. Sí. Hay muchas interacciones que se están generando continuamente. Tú lo que quieres es maximizar o controlar las fisiones. Hay otras que se generarán que tú no puedes hacer nada porque esto va por probabilidades. Y algunos se perderán y algunos harán scattering y algunos absorberán. Pero por el materiales que tiene allí, teniendo en cuenta todas las probabilidades, se generan las fisiones necesarias. Y de hecho tú quieres mantener las fisiones de una forma estable. Porque no he dicho que cuando se produce una fisión se liberan dos o más pedazos de átomos más pequeños, pero también se liberan neutrones, en media 2. Y estos 2 neutrones generan otras fisiones, 4, que estos generan 16, entonces si hace los cálculos es exponencial. Pero tú no quieres en un reactor que sea exponencial, porque se te va de madre. Entonces, bueno, utilizas venenos neutrónicos y tal para que sea crítico, que decimos, y se mantenga constante en el tiempo. Y este combustible que hablamos se produce en fisiones y se calienta. Entonces necesitamos refrigerarlo. Entonces, ¿qué usamos? Un refrigerante, que en la mayoría de reactores comerciales de casi del mundo es agua, que hace por dos partes. Una refrigera combustible y nos permite que no se funda aquello, como ha ocurrido una vez.
y otra, una refrigerante y el otra, bueno, pues es blindaje y además calienta el agua para producir vapor, que es lo que queremos al final, ¿no? También producir vapor y generar electricidad mediante una turbina y un alternador. Y otra cosa que tenemos es un moderador. El moderador en la mayoría de reactores comerciales y en España coincide con el refrigerante, es lo mismo, agua. Agua para el refrigerante y agua para el moderador, es el mismo material. ¿Y qué es el moderador? El moderador es un material que usamos para frenar los neutrones, porque en las fisiones, cuando se producen neutrones, salen a muy alta energía, muy alta velocidad. Aquí, en la flechita de la derecha. Entonces queremos frenarlos para llevarlos a una energía en la flechita de la izquierda y así aumentar su probabilidad de fisión en un orden de 1000 veces mayor. La sección eficaz de fisión del uranio 235 nos dice esto. Ciencia. Tenemos también las recargas. En un reactor hemos dicho que los españoles casi todos tienen 157 elementos. Cada año y medio aproximadamente se paran, se hace una parada y se extrae ciertos elementos combustibles, los más antiguos. Un tercio de los más antiguos. Y se mete un tercio de nuevos que llamamos frescos. Pero se mezcla con los que quedan allí, se permutan, etcétera, para optimizar la obtención de energía. Es un cálculo bastante interesante. Y además tenemos el ciclo de combustible, que ya hemos dicho que cada año y medio, pues el ciclo de combustible en este caso dura año y medio. Pero además conoceréis también que el ciclo de combustible conoceréis el abierto, es decir, que yo pongo los elementos combustible y cuando ya estoy suficientemente gastado los extraigo, los guardo en la piscina de combustible irradiado y en un principio no le doy más usos. Eso sería el ciclo abierto. Pero hay países que lo reciclan y hacen sus cosas, después me podéis preguntar, para aprovechar parte de esta energía para volver a introducirlo, de forma de separan los uranios y los plutonios que aún quedan allí, que se han generado, para generar nuevos elementos combustibles que podrían ser reaprovechados. Esto es el ciclo cerrado. Porque nos he dicho que de lo que entra en los reactores comerciales españoles, y la mayoría también, solo usamos el 5%, es decir, que el 95% aún queda allí energéticamente. Entonces, llamar residuo a algo que aún queda 95% de energía es un poco tendencioso, no sé. Pero decimos, y los economistas lo sabrán bien, que no es viablemente económico seguir extrayendo más. Y además el uranio fresco es muy barato, por eso solo extraemos el 5% de momento. Quizá en generaciones, o ya se haya alguna demostración, en generaciones futuras podemos coger estos elementos combustibles irradiados o gastados y volver a utilizarlos y sacar el 95% restante. Con esto acabamos la introducción, ya ha pasado lo más fuerte, y ahora vamos a una aplicación industrial muy novedosa y que espero que en el futuro se utilice en la industria cerámica, por ejemplo. Vale, primera pregunta. ¿Creéis que usamos actualmente la energía nuclear en la industria? Y si es así, ¿me sabríais decir algún ejemplo? Claro. Claro, esa es una, la producción energética comercial para uso civil, correcto, pero hay más. En los hospitales, lo sabéis todos, ¿no? Radiografías, los PETs, etcétera. Bueno, aquí tengo más ejemplos. Desde exploración espacial, en hospitales para radiografías, tomografía de positrones, mantener a raya las plagas, después hablaremos de esto. En arte y restauración, en el Prado se utilizan para ver las capas que el pintor pintó encima y hay una capa por debajo, se podría ver con esto. Transporte a nivel militar, portaaviones y submarinos, pero también a nivel civil de rompehielos, que después veremos un ejemplo. Hay ciertas aplicaciones. Y ahora, ¿podemos usar la energía nuclear en la industria cerámica? Bueno, pues os traigo aquí un ejemplo de un tipo de reactor que en verdad ya lleva 2 décadas desarrollándose, pero que últimamente está muy de moda y se llama Small Modular Reactors, o SMR por sus siglas en inglés, que son reactores que tienen básicamente 3 condiciones: que se obtiene energía a base de fisiones, por tanto es energía nuclear. Además, la potencia es hasta como mucho 300 megavatios eléctricos, que sería un tercio de sus hermanos mayores reactores comerciales. Entonces son más pequeñitos y además los componentes están modularizados, que se podrían fabricar en la fábrica pertinente y se podrían transportar en camiones grandes. Entonces yo podía tener un polígono industrial en Castellón y llamar a la fábrica y le digo, te compro uno de estos SMRs por no sé cuántos millones y tráemelo aquí, instálamelo al lado del polígono para dar suministro eléctrico o calor. Ahora lo veremos. Eso sí, esto en el futuro. Entonces, la clasificación de este tipo de reactores están los que están diseñados para ser construidos en tierra, los que están diseñados para ser construidos en el mar, no sobre el mar, sino sobre plataformas, como si fuera una central nuclear flotante, que pues veremos un ejemplo, o sobre buques.
Los de alta temperatura refrigerado por gas, ya hemos dicho que en la mayoría de reactores comerciales actuales son el refrigerante y el moderador es el mismo y es agua. En este caso, el refrigerante es gas, helio, y el moderador es grafito, lo cual permite llegar a muy altas más temperaturas, 800, 900 grados, y puede ser de interés para la industria cerámica. También tenemos reactores refrigerados por metal líquido, en este caso sería metal plomo que tiene un punto de fusión relativamente bajo, y la ventaja es que nos permite, como decía antes, aprovechar elementos combustibles que usamos en los reactores ahora españoles, por ejemplo, que ya están, solo hemos gastado un 5%, pero ya están en piscina de combustible gastado. Podríamos reaprovechar esos mismos elementos en estos reactores rápidos para seguir extrayendo más energía. De sales fundidas, sobre todo de sodio, y hay también un subtipo interesante que son los microreactores que tienen una potencia de hasta 10 megavatios eléctricos, que también podría ser interesante para industria cerámica, abastecer energéticamente a un horno o dos, por ejemplo. Vale. La tecnología, por ejemplo, esto es un Cofrentes, que está aquí cerca de Valencia, y los PWR son todos los demás que tenemos en España. Vale. De estos SMRs, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que estudia todas estas cosas y más, sacó un informe en el 2022 que había 83 diseños distintos de este tipo de reactores, con sus mayores o menores locuras de ideas, los cuales se reparten en el mundo según este mapa, sobre todo Norteamérica, Europa, Rusia, China, Sudeste Asiático. Vale, de estos 83, 75 están en diferentes estados de diseño y solo 3 están en operación. Entonces, a pesar de que lleve 2 años más o menos de desarrollo todo esto, todo lo que lleve el apellido nuclear siempre tarda muchísimos años porque lleva mucho trabajo burocrático de investigación y desarrollo. Después veremos algunos ejemplos de operación. Pero podemos ver, por ejemplo, tecnología usada PWR, que son la mayoría de reactores comerciales en el mundo. Estos PWR serían como Cofrentes. Y estos son los de alta temperatura que os he comentado antes, que después veremos un ejemplo interesante para la industria cerámica. En cuanto a duración del ciclo, ya hemos visto que la mayoría de reactores comerciales son 1 año y medio, al menos en España, pero con estos SMRs que son mucho más pequeños y se diseñan para que duren mucho más, porque su enriquecimiento también es mucho mayor. Entonces, la mayoría están en 10 años, pero podríamos alargarlo a 25 años o más. Es decir, 25 años o más sin parar para dar energía. Incluso hay algunos que son continua, que puedes suministrar el combustible de forma continua y no hay que parar. Vale, primer ejemplo. El KLT-40S, que no conoceréis por el nombre, pero quizá os suena más el Akademik Lomonosov ruso, que es literalmente una plataforma con una central nuclear flotante. Es decir, es una plataforma que otros barcos, veis aquí abajo a la derecha, que otros barcos lo tienen que arrastrar. Y en concreto en Rusia lo arrastran a un sitio que se llama Pevek, que está en el Círculo Polar Ártico para dar suministro energético de luz, electricidad y calor a una población de unos 100.000 habitantes. Se trata de un reactor con una potencia de 35 megavatios eléctricos, pero en esta plataforma hay 2, por tanto 70 megavatios eléctricos. La recarga se hace cada 3 años, que hay que llevar otra vez la plataforma a puerto ruso y hacer la recarga. Usos. Estos SMRs están pensados sobre todo para dar energía, electricidad o calor a zonas muy despobladas, yo que sé, en medio del océano Ártico, en el desierto en Qatar, también se da mucho esto. Desalación de agua, también habíamos dicho antes, la doctora Treviño estaba diciendo que se necesitaba mucha agua para la industria cerámica. Aquí que estamos en Castellón, al lado del mar, podríamos desalar agua y abastecer a la industria cerámica. Y en caso de los rusos les interesará mucho electricidad a plataformas petrolíferas. Y en un caso aparte, que no es este barco de aquí, pero sí es este buque de aquí rojo con forma de tiburón, el que comentaba antes, el Lomonosov, no está impulsado por energía nuclear, simplemente lleva 2 reactores nucleares para abastecer y hay que ser arrastrado por otros barcos. Este sí está impulsado por energía nuclear y es un rompehielos y le da la posibilidad a Rusia de navegar el Círculo Polar Ártico para llegar a Europa 9 meses al año, ahorrándose unos 10.000 kilómetros desde la ruta tradicional que sería por el Canal de Suez, dando toda la vuelta y por el Mediterráneo. Aplicación bastante interesante para los rusos. Aquí tenemos un gráfico de los diferentes rangos de temperatura que se necesitan para diferentes industrias y los diferentes reactores que hemos visto según su diseño. Entonces, según creo recordar y me he informado de ingeniería nuclear cuando estudiaba, las aplicaciones cerámicas, pues tenemos, corregidme si me equivoco, unos 800 grados para revestimiento, unos 900 para pavimento y 1200 para porcelánico, por ejemplo.
Nos olvidamos del porcelánico, al menos de momento, pero quizá para el revestimiento o pavimento podríamos utilizar reactores de muy alta temperatura. Que tenemos aquí un ejemplo de una universidad china, un reactor que se llama HTR-10. Entró en funcionamiento en el 2000 ya y además tiene una potencia de unos 10 megavatios térmicos, por tanto se consideraría microreactor también, y como objetivo, en este caso como es de investigación, se trataría de desarrollar tecnología de estos SMRs y hacer pruebas tanto de seguridad como de irradiación. Por ejemplo, un material se puede introducir dentro del reactor, está un cierto tiempo absorbiendo radiación, una dosis, y después se pueden estudiar las propiedades de este material para decidir si se puede aplicar este material en ciertas aplicaciones que tengan que ver con radiación ionizante o no. Entonces, en una primera fase aún se queda un poco corto la temperatura para la industria cerámica, pero en una segunda fase que se planea que entre en operación y aún no ha entrado en operación, el secundario proporcionaría nitrógeno a 850 grados que ya podría proporcionarse a la industria cerámica quizá en el futuro. Y una de las características importantes es que es un combustible triso. Al principio habíamos dicho que las pastillitas eran de esta forma, cilíndricas, y se almacenaban en unos tubitos dentro de unos elementos combustibles. Pues aquí es totalmente distinto. Aquí en vez de pastillitas tenemos esferas de 0,5 milímetros de diámetro que están recubiertas por diferentes capas de material, de carburo, de silicio, por ejemplo. Es una cerámica de alta tecnología y estas están incrustadas dentro de unas esferas más grandes de 60 milímetros o 6 centímetros. Es una matriz de grafito y incrustadas estas esferas. Estos serían los elementos combustibles en este caso, que son esféricos. Y además, el reactor tiene como una forma de cono invertido a modo de reloj de arena y se va introduciendo de forma continua las bolitas por arriba, los elementos combustibles, y caen casi como si fuera un reloj de arena por abajo. Y el helio, que en este caso es un refrigerante, porque es un reactor de alta temperatura, se suministra por abajo hacia arriba a alta presión, realizando o formando un lecho fluidizado, que nos sonará de ingeniería química, ¿vale? Es una aplicación aquí muy interesante. Entonces, ventajas de estos SMR reactores posiblemente aplicables en la industria en el futuro, que están en demostración. Aquí las veis en pantalla, pero vamos a nombrar las más importantes. En cuanto a tiempo y diseño, como son reactores más pequeños, está el tiempo más corto una vez esté licenciado y el diseño más simplificado, por tanto es más fácil de construir, de transportar y de operar. El reemplazo de combustibles fósiles, porque ya que podemos instalarlo donde más o menos queramos, podrían reemplazar carbón y gas natural que emiten CO2. Y flexibilidad de emplazamiento, ya hemos dicho, oye, tengo un polígono industrial en Castellón, constrúyeme uno aquí al lado para suministrar incluso hidrógeno, ya que tienen altas temperaturas algunos, se pueden fabricar hidrógeno y suministrar directamente a la industria. Como inconvenientes, hasta que se licencie, ya hemos visto que hay 83 diseños desde hace 2 décadas hasta ahora, es difícil licenciarlo y se necesita mucha investigación y desarrollo hasta que se consigue llevar a cabo por el regulador. Diseños costosos en el tiempo, gestión de residuos porque también tienen sus residuos, aunque mucho menor en volumen porque son más pequeños. Y dificultad en países sin experiencia, porque cada país que tiene alguna aplicación nuclear tiene un regulador. En el caso de España es el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene que revisar todas las aplicaciones nucleares del país. Pero aquí siempre entra el negocio y algún país que sí tenga esa experiencia te puede decir, oye, pues no te preocupes, yo te lo instalo, te lo construyo y te lo opero, a cambio de un módico precio. Esto lo hace mucho Rusia con Irán y países vecinos. Y entrando al tercer bloque, me gustaría hablar un poco extensamente sobre la sostenibilidad de esta energía y posterior aplicación a la industria cerámica. Entonces, ya habéis visto en este curso, os habrán hablado de sostenibilidad, pero me gustaría preguntaros, ¿qué es la sostenibilidad para vosotros? Y recapitulando un poco el curso, lo ponemos en práctica. ¿Qué es la sostenibilidad? Porque se habla mucho, oye, yo pongo la furgoneta de mi empresa verde, pongo que es sostenible, ¿ya es sostenible? Bueno, no se atreven. Pero si le preguntamos a Google, nos salen muchas cosas verdes y muchas manos sosteniendo planetas. ¿Es esto sostenibilidad? Bueno, se queda un poco corto. Pero ya vemos que empiezan a aparecer estos diagramas de Venn que vemos ahora en detalle. La primera definición de sostenibilidad apareció en 1987 en el llamado informe Brundtland, que tiene 500 o 600 páginas, pero os lo resumo en una imagen.
Según este informe, la sostenibilidad viene determinada por 3 patas. Tiene que tener estas 3. Si no tiene las 3, ya no es sostenible. La ambiental, que ya la conocemos todos y nos la proporcionaba Google a través de este color verde, tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, pero también tiene que ser económica para que se lleve a cabo de forma viable económicamente por las empresas. Si no, no lo van a llevar a cabo. Y una que se nos olvida mucho es que tiene que ser respetuosa con la sociedad, es decir, con todos, hoy, ahora y en el futuro. Las generaciones de ahora y generaciones futuras también. Esta última parte se nos olvida mucho, especialmente generaciones futuras. Y en esta imagen de aquí no quiero dejar de deciros lo que siempre dice un amigo mío, que parte de los derechos humanos entran a nuestra casa por los enchufes de la luz. Y recordemos que hay países que no tienen directamente estos enchufes, o hay países que sí que los tienen, pero los tienen cortes y la mayoría del día no les llega la luz. Por tanto, ahí no está llegando los derechos humanos. Y estos reactores SMR que veíamos antes podrían ayudar en este sentido, ya que pueden ser instalados en extensiones despobladas y más alejadas. Vale, espérate. Sí, la primera definición apareció en el 87. Tenemos que esperar 30 años hasta el 2015, cuando Naciones Unidas dijo, vamos a aterrizar esto un poco, porque esto es un poco ambiguo. ¿Cómo llevamos a cabo en el día a día en la industria, por ejemplo, estas 3 patas? Pues definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vemos que hay un poco de todo. Hay ambiental, hay social y sobre todo económico. Entonces, si nos ponemos... Espérate, que estoy haciendo spoiler. Si nos ponemos a hilar muy fino, podría explicaros cómo la tecnología nuclear puede ayudar a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero vamos a centrarnos en los más importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos acabar con el hambre cero en el mundo? Bueno, pues una posibilidad es irradiar comida. Por ejemplo, aquí vemos 2 cajas de fresa. La de la izquierda no ha sido irradiada y la derecha sí ha sido irradiada. Y vemos que con el tiempo se mantiene mucho mejor la de la derecha, porque se han matado las bacterias y patógenos que hay ahí. Igual que en el dentista se irradian los materiales, los utensilios para esterilizarlos, pues un poco lo mismo. Esto creo entender que no se hace en España, pero en otros países sí que se hace. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir las plagas que comentaba antes? Pues sin irnos muy lejos, aquí al lado, en el Parque Ribalta, hace 2 semanas se liberaron 2.000 mosquitos machos, que son los que no pican, irradiados y por tanto esterilizados, de forma que la población irremediablemente disminuirá. No se acabará, pero disminuirá. Y esta es una metodología, por si alguien se lo pregunta, aprobada por el Organismo Internacional de la Salud. Esto nos ayuda al hambre cero y además a la salud y al bienestar. ¿Qué otras aplicaciones tenemos para la salud y el bienestar? Ya lo hemos dicho, las radiografías en los hospitales, laboratorios, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que si alguien no lo conoce, es en un hospital, vas y te inyectan un radiofármaco que se llama, que tiene un isótopo radiactivo. Entonces tiene que pasar un cierto tiempo para que tu organismo lo absorba, y está especialmente diseñado para que lo absorba el órgano del que quieres estudiar, que posiblemente tenga un tumor. Entonces ese radiofármaco se ha de hacer en el día o en las horas antes de ser suministrado y transportado al hospital, o sea que no es poca cosa, y se inyecta al paciente y tiene que esperar unas horas a que el organismo lo absorba. ¿Y qué hace el paciente durante estas 3 horas, por ejemplo? Pues se va al centro comercial de al lado del hospital a irradiar a la gente. Bueno, ¿qué otra aplicación ayuda a tener una educación de calidad, un trabajo decente, energía asequible y no contaminante, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos a nivel mundial? Pues este megaproyecto internacional ITER. Ya hemos visto en esta charla, hasta ahora hemos hablado solo de fisión, que sería partir átomos. Este reactor que ya se está construyendo en Cadarache, en Francia, quiere... en el laboratorio ya se realiza en modo de investigación, pero este quiere ser un modelo de demostración, ir un paso más allá antes de ser un reactor comercial. Y quiere desarrollar tecnología de fusión, es decir, unión de átomos. En este caso, el problema es tecnológico más que de dinero, porque no vale tanto dinero, pero hay que poner pasta. El problema es tecnológico porque el combustible aquí tiene que estar en forma de plasma, es decir, tiene que estar a millones de grados, más millones de grados que el Sol. Entonces, podréis comprobar que es difícil manejar una sustancia a tantos millones de grados. Lo que se hace es levitación magnética y dentro de un toro dar vueltas infinitamente, a ser posible. Toro es como un donut. Ya hemos hablado del Academic Lomonosov, que nos proporciona agua potable, nos proporciona energía asequible, y por tanto acción contra el clima positiva, y además nos da industria sostenible.
Otra aplicación que nos da instituciones y alianzas internacionales fuertes y organismos por la paz, no quiero dejar de mencionar, en tecnología nuclear disponemos de varias organizaciones mundiales porque hay mucha seguridad. Tenemos WANO, que es la organización que se juntan los operadores para compartir formación a nivel internacional de todas las centrales del mundo. Y tenemos la Agencia Internacional por la Energía Atómica, que se encarga de controlar todas las aplicaciones, tanto civiles como militares, a nivel mundial. Y se pasan la vida de central en central haciendo revisiones. Y también está este proyecto muy interesante de Atoms for Peace, que se llevó a cabo al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, para que acordaron, oye, no vamos a usar todas las armas nucleares que hemos ido construyendo y almacenando porque no nos beneficia a nadie, sino que vamos a extraer el material físil que contenía en ella para utilizarlo en aplicaciones civiles para generar electricidad, por ejemplo. Por eso se llamó Atoms for Peace. Ya hemos visto cómo la energía nuclear puede proporcionar solución o ayudar a estos 17 o casi 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la siguiente pregunta ¿es la energía nuclear verde? Y por tanto, podemos decir que la energía nuclear es sostenible. Y la siguiente pregunta ¿es verde? Bueno, pues todo esto empezó un poco hablándose de ello en el protocolo de Kioto en el 97, donde el objetivo era reducir los gases de efecto invernadero respecto a 1990. Bueno, de aquellas formas quizá un poco involuntaria, más o menos se consiguió. Pero no es hasta 2015, en el llamado Acuerdo de París, que se volvieron a juntar y dijeron, vamos a hacer algo porque si no, esto peligra. Y entonces, en vez de reducir, el objetivo en vez de reducir los gases de efecto invernadero, querían limitar el incremento de temperatura, porque vieron que si el incremento de temperatura para 2050 respecto a 1990 era mayor de 2 grados, llegaríamos a la hecatombe mundial y no habría vuelta atrás. Entonces dijeron, bueno, pues no llegamos a 2, pero vamos a limitarlo a 1,5 a ser posible. Y además teniendo en cuenta el nivel de industrialización de cada país. Aquí entraría un poco la pata social. Pero no es hasta 2019, en el Pacto Verde Europeo, que dijeron, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo llevamos a cabo? ¿Qué energías utilizamos para llevar esto a cabo y que nos ayuden a limitar el incremento de temperatura? Bueno, pues hubo ahí mucha discusión. Por supuesto, las energías renovables entraron todas en bloque, perfecto, pero pues había otras energías que no estaba muy claro. Entonces, en el 2020 hicieron una taxonomía verde, que decidieron estudiar qué otras energías podían entrar dentro de la taxonomía o no, como verdes. Y como verdes, el beneficio está que Europa, oye, yo quiero hacer esta energía, pues, ¿te voy a ayudar o no? Pues depende si está en la taxonomía o no. Si está en la taxonomía, te ayudará financieramente, si no, no. Entonces, como no sabían cuáles meter y no, aparte de las renovables, que estaban por dentro, claro, llamaron al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, también llamado IPCC, y estos hicieron un estudio de 400 escenarios posibles. Aquí todas las ideas posibles. Aumentar renovables, disminuirlas, aumentar el gas, dar ayudas a la gasolina, dar ayudas a bicicletas eléctricas, dar ayudas a que te instales paneles solares en tu casa, lo que sea que se te ocurra en 400 escenarios. Pues bueno, de estos 400, 87 cumplían el Acuerdo de París según sus simulaciones. Aquí vemos los 400. Esta línea roja sería hasta ahora, hasta el presente el punto rojo, y después sería una extrapolación de los 400 escenarios. Dependiendo de qué rápido vayamos disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos una zona de incertidumbre u otra. Pero de estos, 87 cumplían el acuerdo. Entonces, las conclusiones fueron las siguientes. Tenemos que aumentar las renovables mucho y reducir las fósiles ya. Pero además es que la energía nuclear subía en estos 87 escenarios de media entre un 20 y un 30%, porque ya hemos dicho al principio que no emite CO2 y por tanto inevitablemente nos ayuda a este objetivo. Pero este grupo de expertos, sí, vale, nos ayuda a esto, pero se determinaron que no eran suficientemente competentes para determinar si la energía nuclear era verde o no. Así que llamaron al siguiente grupo de mayores expertos, que es el JRC o el Joint Research Center de la Comisión Europea, que estudió todo el ciclo de vida de la energía nuclear, desde que se extrae de la mina hasta que se gestionan los residuos y se desmantelan las centrales. Tuvo en cuenta todo esto y determinó, con estudios de más de 2 años, los mayores científicos determinaron que la energía nuclear no daña más a la salud del medio ambiente ni de las personas más que otras fuentes de energía, como pueden ser las renovables. Y por tanto, la energía nuclear es verde y se incluyó en el acto delegado complementario, junto, por alguna razón que desconocemos, con el gas natural.
se metió ahí por lo que sea. Y un punto importante es que no se introdujeron como energía verdes como tal, sino que se introdujeron como energías de transición. ¿Qué son estas? Son energías que mientras no tengamos nada mejor, vamos a usarlas, la nuclear y el gas natural, y mientras alguien de la Unión Europea quiera instalarlas, la gas natural y la nuclear, les vamos a ayudar financieramente, igual que las renovables. Desde mi parte, ojalá hubiese más renovables, por supuesto estoy a favor de las renovables y ojalá hubiese más, y el momento que sea suficiente con las renovables, que actualmente por inconvenientes tecnológicos del almacenamiento en baterías no es posible, por eso usamos la nuclear, pero en el día que esto sea posible, pues cerraremos las nucleares. Y esto hasta ahora en Europa. ¿Y en España qué se ha hecho? Pues en el 2021 se inició un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, también llamado PNIEC, que tiene una distribución del mix energético hasta 2030, como se muestra en la pantalla, cuyos objetivos o conclusiones son las siguientes. Renovables, aumentar las renovables en un factor de más de por 3. Esto es tecnológicamente un poco una quimera y complicado, pero bueno. Pero lo extraño es que en un plan que quieres limitar los gases de efecto invernadero, el gas natural, también llamado ciclo combinado, se mantiene constante. Y la energía nuclear se reduce en más de la mitad. Bueno, volviendo a las renovables, ¿por qué digo que es complicado? Porque, bueno, como venía diciendo antes, las renovables, el almacenamiento, para que funcionen bien, el almacenamiento en baterías y tal, no está suficientemente madura la tecnología. Entonces, para tu móvil y el coche puede funcionar, pero para abastecer una gran ciudad como Madrid y Valencia, no. Hay algún inconveniente más. Entonces, no solo es que reduzca la nuclear más de la mitad hasta 2030, sino que el calendario actual de cierre nuclear, al 2035 cerrarían todas las centrales nucleares de España, del país. Cosa que entra un poco en oposición con Estados Unidos, ya que usamos la misma tecnología que Estados Unidos. España siempre ha usado la misma tecnología que Estados Unidos en este tipo de reactores, donde en este país ya se han extendido la vida útil de los reactores a 60 años y ya se está planteando extenderla a 80. Pero bueno, estas cosas políticas. Y por último, en el 2023, aquí veis el mix energético español en el 2023, que había un 50% de renovables, lo cual está genial. Y vemos que la nuclear es un 20%. La nuclear ha sido durante 8 años consecutivos la mayor fuente de producción energética del país en España. No fue hasta el 2023 que la eólica la superó con un 23%. Pero la nuclear ha estado siempre en un 20-21% esta última década y ha sido 8 años consecutivos la mayor fuente productiva de energía en España. Lo cual entra un poco en contraposición con el PNIE que hablábamos antes. Y con esto, si he ayudado a cambiar un poco vuestras ideas más de Hollywood de la nuclear y podéis hacerme ahora preguntas, y no quería dejar de mostrar la bibliografía y resaltar sobre todo lo que tenéis en negritas, Jóvenes Nucleares, en el cual he participado mucho y hacen actividades gratuitas online y sobre todo en Madrid, pero también online, y Operador Nuclear, que tiene 2 libros interesantes que siempre me baso para hacer las charlas, de Energía Nuclear Salvará al Mundo y La Geoestrategia de la Bombilla. Muchas gracias. Podemos pasar a preguntas y os dejo aquí esto. Muchas gracias, Carles, por tu exposición. Y si queréis, pasamos a preguntas. Hay una, parece. Sí. Como no, al final también. Paso. Bueno, buenas tardes. Yo soy Santi Toca, parte del grupo de investigación de la UGI. Encantado. Y de la Cátedra de Innovación. Yo quería comentarte sobre el torio. Sí. Porque recientemente hemos leído algunas noticias sobre él. Y con muchísimas virtudes del torio. Entonces, yo quería saber un poco tu opinión de por qué no se utiliza y cuáles son los motivos. Debido a limitaciones del tiempo no hemos podido hablar del interesante campo de los residuos que yo prefiero llamar combustible irradiado, porque no olvidemos que el 95% aún está ahí dentro como forma energética. Pero una posibilidad de aumentar aún más y de aumentar los recursos energéticos en cuanto a combustible, porque uranio hay por como 100 años seguro, y además hay uranio en el mar que nos daría para miles de años, pero es caro extraerlo. Pero otra posibilidad es utilizar, en vez de uranio directamente, torio.
El torio no es fisible directamente, es fértil. Esto quiere decir que absorbiendo un neutrón no fisiona. Como las secciones eficaces, su probabilidad es muy baja. Pero si absorbe un neutrón, puede convertirse en torio 233, que mediante decaimiento beta negativo se convierte en uranio 233, que sí es físil, es decir, que puede fisionar. Y por tanto, tú en un reactor puedes tener uranio y puedes tener torio y se va produciendo este ciclo. Y el uranio, como es físil, se fisiona y libera neutrones y vuelve al inicio a fisionar más torio. Y esta es una forma de aprovechar un nuevo recurso para el combustible nuclear. Y ya se ha probado y funciona, y te sorprenderá que puede funcionar en los reactores que actualmente ya están construidos. Entonces vuestra pregunta, lógicamente, es ¿por qué no se usa? Bueno, por dos cosas principalmente. El uranio fresco y extracción es barato. Entonces, lo que hablábamos de que si no es incentivo económicamente, las empresas, negocios no suelen hacerlo. Y otra que yo os había comentado es que todo lo que lleve el apellido nuclear requiere muchos años de, sobre todo, burocráticos y de licenciamiento de cara al regulador llamado Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces requiere muchos años que la industria dicen, ya tengo esto que me funciona, hasta que no me obliguen, de momento no lo hago. Y bueno, pues hay otras posibilidades, si alguien quiere preguntarme. Sí, teníamos otra pregunta. Hola. Gracias. En primer lugar, gracias por la presentación, muy clara, incluso para la gente, como es mi caso, que desconocemos pues prácticamente todo. Yo dos cuestiones. Una, pensando en la posible aplicación al sector cerámico, es dentro del proceso productivo has hablado de unas temperaturas que serían para el horno, pero hay también otras fases de este proceso productivo, como es el secadero, que seguramente requerirían menos temperatura, claro, y quizá no fuera más. Bueno, no sé si tiene sentido o no. Y en esa línea, lo que quisiera saber si es posible combinar dos energías, es decir, si la energía atómica se podría combinar o utilizar conjuntamente con otro tipo de energía, por ejemplo, eléctrica, o no sé, sí, para acelerar, digamos, o no sé si es un problema de conseguir más temperatura, por ejemplo, pues apoyarse en una segunda tecnología. Bueno, como bien dices, en el secado, que ya no me acordaba, pues estaríamos en temperaturas más bajas y por lo tanto aún tendríamos más juego en diseños de estos SMRs. Y los SMRs no solo te dan energía eléctrica, te dan también calor, como hemos visto, te dan hidrógeno si son de alta temperatura, desalación de agua, entonces podrías ahí combinar. La idea es, bueno, ser posible, sustituir fuentes fósiles, pero bueno, si quieres combinarlo con renovables, perfecto, solo que bueno, esta es más continua, pero bueno, si tienes almacenamiento por lo que sea de renovables llega al día, fenomenal. Esa sería una posibilidad. Combinar, ¿no? Sí, sí, pero sí, supongo que la industria lo que quiere es algo fiable y mientras sean fiables, si tienes almacenamiento y si no, pues tienes esto, que cuando se llegue a licenciar será de forma suministro energético continuo, luz o calor o hidrógeno. Sí, así. Y un poco una reflexión o pregunta también. Está claro tu postura, digamos, Sí. entiendo, un poco de tu valoración de que la energía nuclear está politizada o requiere una serie de regulación mucho mayor seguramente que otro tipo Que de tiene que ser energía. así. Entonces, pero un poco la reflexión sería, eso tendrá una base, es decir, se asocia energía nuclear a unas situaciones de riesgo, pero habrá una base para ello, no sé. A veces también incluso la defensa de la propia energía nuclear también está politizada, es decir, lo que has comentado de la Unión Europea, pues en su momento cuando se da la noticia también se asocia a la posición, por ejemplo, francesa, que tiene un Sí, Alemania mayor también por ahí. Sí. porcentaje de energía nuclear y que impone un criterio que a lo mejor es distinto al de Alemania, que están desmantelando, entiendo, Sí. o en España, que como has dicho también están desmantelando. Entonces,
tan difícil es hacer una reflexión que sea más objetiva o científica y aclarar cómo valorar el riesgo dentro de ese componente. Bueno, Hay no me- muchas cosas aquí. ¿Por dónde empiezo? Todas estas, al final esto involucra a tantos países que todo es muy político. Yo intento no meterme mucho en la parte política. Solo digo que está politizado, pero no me meto en qué color ni nada o en qué país hace qué. Pero supongo que es difícil ponerse de acuerdo porque cada país tiene sus intereses geoestratégicos. Los de Rusia son totalmente distintos a los de Francia, por ejemplo. Y, no sé. Y en cuanto a la regulación, sí, todo lo que lleve nuclear es muy difícil de licenciar porque el Consejo de Seguridad Nuclear siempre está ahí para vigilar y así tiene que ser porque lamentablemente han habido accidentes contados. Chernóbil, que yo no lo puedo, no me gusta que se utilice contra la energía nuclear porque es un reactor que nunca debió de entrar en funcionamiento. Desde el día 1 ya aquello era totalmente inseguro, la cultura de seguridad era nula, pero después está Fukushima. Oye, muertes por radiación en Fukushima. ¿Alguien sabe decir algo? Un número. Por radiación, 0. Por el tsunami, terremoto y por posterior desplazamiento, todos los que queráis, pero por radiación, 0. Y pues lo que viene mostrándose en las noticias y tal. Todos conocemos Chernóbil, todos conocemos Fukushima. ¿Alguien conoce Banqiao? Un accidente en el 1975 en China de una serie de presas una detrás de otra. Se rompió una, cayó todas en cascadas, se inundó millones de kilómetros cuadrados, millones de desplazamientos, 100.000 muertos. Nadie conoce Banqiao. No sé. Me has hablado de muchas cosas, no sé si me dejo algo. que todas las industrias tienen sus fallos en seguridad, no todas son 100% seguras. ¿Por qué tendría que haber una campaña antinuclear? Bueno, porque ideas aquí hay de todo tipo. Por ejemplo, si fuera un interés económico de grupos de empresas que explotan un tipo de energía frente a otros. Sí, pues a lo mejor hay países que también le interesa que el gas natural entre como energía de transición. Compañías pueden utilizar varios tipos de energía. Sí, pero bueno, el mix energético te da un poco la energía que va a llegar a tu casa o a tu industria. Y el mix energético pues viene un poco determinado por la política de Estado. Entonces cada país tiene su política de Estado. Que la de Alemania a lo mejor no tiene tanto que ver con la de Francia. Rápida. Sí. Quizás también el problema que puede haber o el miedo que puede haber en energía nuclear puede ser también el tema de gestión del residuo a posteriori. Por la proliferación. ¿Verdad? Porque luego no hemos hablado mucho de eso, ¿no? La custodia del residuo después de utilizarlo. Sí. El almacenaje, ¿Quieres saber cómo se gestiona o No. si hubiera una posibilidad de Que lo robo sabemos o todos. extracción para desvío malicioso? Por ejemplo, quiero decir, ¿cuál es el miedo que puede tener la sociedad o estos consejos de... Esto se ha especulado de mucho, seguridad? yo creo más en películas y el hecho es que nunca se ha llevado a cabo ningún atentado en una central porque es muy difícil, porque requiere una tecnología y unas cosas que los grupos terroristas no suelen tener y ellos tienen un objetivo que suele ser más fácil y más llamativo, más directo a la población. No tanto por aquí, que suele ser difícil. Yo me refería un poco al tema de cementerio nuclear y tal, que mucha gente tiene miedo a él, ¿no? Vale, pues si quieres te hablo de la gestión de los residuos. Un poquillo, ¿no? Venga, no sé si tenéis un poco de prisa. Mira. Bueno, estos serían la gestión de los residuos de baja actividad, que son menos peligrosos, rápidamente. Van al Cabril, en Córdoba, cerca de Sevilla. Y si son de muy baja actividad, mira, simplemente se almacenan en unas cajas de plomo si se dejan como en una nave industrial vigilada. Si son un poco más de media actividad, se meten en unos bidones de 220 litros, tipo de los Simpsons, amarillo, y se mete con hormigón para que aquello sea un tocho de sólido. Además, se meten en unas celdas calientes y se rellenan de más de hormigón para que aquello esté todo protegido. Y después se meten, cuando está la celda caliente, hay un montón de celdas calientes, y cuando ya se ha completado, se cubre de un bonito parque y se vigila. Quizá os sorprenda esta última parte, pero si lo pensáis en cualquier otra industria,
¿qué se hace? O se emite a la atmósfera, o se entierra, o se quema. Bueno, pues aquí lo mantenemos enterrado, que no afecta, ya lo hemos visto en el estudio del JRC, para que no altere la salud de la población, el medio ambiente tal. Y además hay galerías con sensores para ver filtraciones, tal, está bastante controlado. Pero estos son los de media actividad. Pasamos a los de alta actividad. Los elementos combustibles que hemos visto al principio dentro de las pastillitas se almacenan en las piscinas de combustible gastado para refrigerar con agua. El refrigerante es barato y es transparente y nos protege de la radiación. Cuando se llena la piscina o se cierra la central, pasa a unos contenedores muy tochos que están construidos con hormigón, son no sé cuántas toneladas, estos son como 5 metros de alto, materiales absorbentes neutrónicamente, tienen sus sensores para ver si hay alguna filtración, temperaturas, etcétera. Y se almacenan en el almacén temporal individualizado, que son naves al lado de la central, vigiladas. Esto tenía que pasar a una cosa que se llamaba ATC, que a algunos les sonará, que se aprobó en el 2007 su construcción, pero ha venido sufriendo un montón de retrasos por movidas políticas y sociales y grupos medioambientales, y en los últimos años se ha cancelado el proyecto por estos retrasos y movidas políticas. Pero, por ejemplo, en esta foto es el Cobra, que sería el ATC de Holanda, que es muy similar al que se iba a construir en España, donde se quería coger todos estos contenedores de las centrales españolas y llevarlos a un sitio centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, que no se ha llegado a construir. Pero allí estarían centralizados, mejor vigilados, y duraría más tiempo, unos 100 años. Tenía sus laboratorios robotizados para abrir los contenedores, meterlos en otro tipo de cápsulas más especializadas, etcétera. Y la solución definitiva que llamamos, que está avalada por los científicos, es en unas galerías subterráneas a unos 500 metros de profundidad, dejarlos allí con unos contenedores especialmente diseñados para ellos. Y por ejemplo, esta es la foto de Onkalo en Suecia, que entrará en funcionamiento próximamente, pero es el único que hay en el mundo que entrará en funcionamiento próximamente. Muchas gracias. De nada. Finalizando, simplemente matizar, ya que estás ahí, que una línea de investigación ha sido trabajar en materiales vitrocerámicos para uso y aislamiento. Tenemos uno de los oyentes, que a lo mejor nos estará siguiendo, es el profesor Jesús María Rincón, del Instituto de Cerámica y Vidrio, después pasó al Instituto de Eduardo Torroja, y él se dedicó bastante tiempo a desarrollar materiales vitrocerámicos. Se han hecho unos congresos, se han editado unos libros, no sé si aquí en la TT tendréis, que hay unas monografías justamente de materiales vitrocerámicos para aislamiento de residuos. Porque pensad que esto tiene un montón de capas de protección, el hormigón, el material vítrico, la cápsula, y además están instaladas estas minas en galerías que los geólogos estudian y están con arcillas bentoníticas que son impermeables, con granito, y ellos lo estudian muy bien para que sea sísmicamente seguro. Exacto. Y nada más comentarte también que en el tema cerámico, que sería muy interesante estudiar la posible combinación, igual que pasa actualmente en la cogeneración, en el gas, produce electricidad, el calor desarrollado es el que va muchas veces a secaderos, como habías comentado, al atomizador. Se podía hacer un ciclo combinado. Las temperaturas sí que son un poquito más altas, las de sinterización cerámica que utiliza la industria siempre está por encima de los 1000 grados. El revestimiento de pared, la monoporosa, 1000-1050. Vale. Y el grés 1140 y el porcelánico, el grés porcelánico ya son 1200. Esos son los rangos, pero sí que es interesante. Poco nos quedamos cortos, pero en el secadero. No, y para ayudar a las zonas de precalentamiento hasta los 1000 grados que se podría. O energéticamente, si hay algún horno que funcione energéticamente combinarlo ahí con luz, o desalación de agua para abastecer agua a la industria. Efectivamente. Pues nada más, es la verdad que estamos encantados, estaremos aquí 2 horas más en el tema. Este tema siempre ha da sido para muy mucho. Pedagógico, la verdad que felicitaciones, igual que el resto de todas las charlas de esta tarde. Y con eso debemos de terminar esta sesión de hoy. Pues con esto finalizamos. Creo que han sido 4 conferencias muy ilustrativas, todas ellas, unas dirigidas a la gestión de lo que es el vidrio reciclado, otra que se ha dirigido a la aplicación de la economía circular, el desarrollo de nuevos pavimentos antideslizantes y que nos puedan ser más permeables para la gestión sostenible del agua.
la que nos ha ofrecido Karina Treviño desde México sobre el tema de gestión de residuos fotovoltaicos, y como broche ya de oro, pues la tuya sobre la nuclear. Muchas gracias. Gracias y por a eso vosotros por invitarme. cancelamos.